El Señor Jesús está ahora en Capernaum. Es su lugar de residencia. Capernaum, como ustedes observan ahí en el mapa y lo hemos visto en otras lecciones, es una ciudad que estaba ubicada o está ubicada en la parte norte del Mar de Galilea, conocido también como el Mar de Tiberias. Y el territorio al cual el Señor se proponía ir era al oriente del Mar de Tiberias. Vuelvo y repito, el Mar de Galilea. De los pasajes paralelos que hablan del mismo evento que vamos a estar estudiando en la lección de hoy, compromiso total. De esos pasajes paralelos es natural inferir que esta travesía que el Señor va a hacer fue poco tiempo después de la tarde del día en que Él había sanado a la madre de la esposa de Pedro. Y que fue en el día en que había dicho la parábola del sembrador, la cual ya estudiamos en lecciones anteriores. Debido a lo que el Señor ha venido realizando, los milagros que ha ejecutado, el mensaje que ha estado transmitiendo, está empezando a recibir una presión constante de las multitudes mientras Él viene realizando su ministerio en este sector, en Galilea. Y por ello, el Señor le pide a sus discípulos que lo lleven en una barca a la orilla oriental del Mar de Galilea. Dice Mateo 8:18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Al otro lado quiere decir al sector oriental del Mar de Galilea. Mientras Jesús se dirigía a entrar en la barca que lo va a llevar al otro lado del Mar de Galilea, lo aborda un escriba. Dice el verso 19, vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre, este escriba, se ofrece de manera voluntaria para seguir a Jesús. De la misma manera como un alumno seguiría a un maestro o en ese entonces a un rabino en particular. Este hombre no encontramos en nada de la narración algo que indique que fuera una persona indiferente. Más bien, vemos que este hombre está deseoso y anhelante de seguir al Señor donde quiera que Él vaya. Antes de continuar, tenemos nosotros casos en la Biblia, muchos, en donde personajes de los cuales vamos a leer a continuación, cuando el Señor los llamó, los siguieron de manera inmediata. No empezaron a postergarlo, a decirle, no, cuando tenga tiempo o más adelante, ahora estoy muy ocupado. No, cuando el Señor los llamó, estuvieron dispuestos a seguirlo al mismo momento, inmediatamente. Por ejemplo, Leví, que también lo conocemos como Mateo, el escritor del Evangelio, el apóstol Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Dice el verso 27, después de estas cosas salió
y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahora, quiero que le presten atención a lo que hizo Leví o Mateo después de que el Señor le dijo, sígueme. No le dijo, no, déjame pensarlo, ahorita estoy muy ocupado, tal vez más adelante pueda hacerlo. No, mire lo que nos dice el versículo 28. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Otro caso de aquellos a quienes el Señor buscó y los llamó y los invitó para que lo siguieran y que lo hicieron de manera inmediata. El Señor Jesús está caminando por el mar de Galilea. Y dos hermanos, Simón y Andrés, estaban arrojando las redes al mar. Dice Mateo 4, verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo respondieron ellos al llamado del Señor? Le pudieron haber dicho, Señor, qué pena, estamos trabajando, este es nuestro medio de sustento, no sabemos hacer nada más, somos pescadores, ¿cómo vamos a dejar esto por seguirlo a usted? Mire lo que ocurre, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Segundo caso de personas que siguieron a Jesús de manera inmediata, no dentro de 3 meses, dentro de 1 año, cuando hayan arreglado ciertas situaciones, sino de manera instantánea. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, estaban en un bote arreglando las redes. Dice el verso 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ay, Señor, qué pena. Estamos aquí con mi papá, aprovechando el momento para remendar, arreglar las redes, porque necesitamos ponerlas en una condición que nos permita a nosotros seguir pescando. Ahora no podemos, Señor, tal vez después. Los llamó, dice el texto. ¿Y cómo respondieron? Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Tercer caso que encontramos en la Biblia, de personas que de manera inmediata, cuando el Señor los llamó, le siguieron. Un publicano rico, quien era muy pequeño, nos dice la Biblia que se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Dice el versículo, en Lucas capítulo 19, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo era un hombre de baja estatura, y para poder ver al Señor se subió a un árbol. Y cuando el Señor lo vio, le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo reaccionó Zaqueo? Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Estos son solamente unos pocos ejemplos que son mencionados como, escuchando a Jesús, quienes lo aceptaron inmediatamente, lo siguieron. Ahora, vemos lo mismo en la predicación de los apóstoles.
Otros que de manera rápida y de manera fiel siguieron al Señor. El día en que se inició la iglesia en Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, encontramos cerca de 3,000 personas que fueron bautizadas el mismo día que escucharon el evangelio predicado. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En la ciudad de Samaria, un mago que se llamaba Simón fue bautizado inmediatamente junto con un número de hombres y mujeres cuando Felipe, el evangelista, les predicó a Cristo. Un tesorero, el tesorero de una reina en África, que conocemos nosotros como el eunuco etíope, estaba viajando de regreso a Etiopía después de ir a adorar a Jerusalén. Felipe se subió en su carruaje y después de predicarle durante un rato, llegaron a donde había agua. Y el eunuco mandó detener el carro. El eunuco confesó su fe en Jesús y Felipe lo bautizó ahí mismo. En Damasco, el Señor habló a Ananías en una visión y le encargó que fuera donde Saulo de Tarso, quien había perseguido a la iglesia del Señor en gran manera. Ananías fue donde Saulo y le dijo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y qué hizo Saulo? Se levantó y fue bautizado. La lista continúa de personas a quienes el Señor llamó para que lo siguieran y ellos no se pusieron a dilatar ese momento. Tomaron la decisión inmediata, rápida, de seguir al Señor. Cornelio, el centurión de la compañía llamada La Italiana, cuando Pedro fue a hablarle las palabras por las cuales él sería salvo, reunió a sus parientes y amigos cercanos cuando Pedro llegó y les predicó. Y mientras terminaba de hablar, les mandó que se bautizaran en agua y todos ellos obedecieron inmediatamente. El carcelero de Filipos. Por eso son muchos los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento de personas a quienes el Señor llamó para que lo siguieran y no dieron espera. Ante la predicación de los apóstoles, vemos que ocurrió lo mismo. Y hermanos, les digo que podría seguir mostrando ejemplos de muchos otros que respondieron a la predicación de Jesús y de los apóstoles tan pronto como posiblemente pudieron. Bueno, pero volvamos a lo que estamos nosotros, el caso que estamos considerando en el Evangelio de Marcos, el de este escriba, que vino y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor, en respuesta, le dio una palabra de advertencia. Y en la respuesta que el Señor le da en esa palabra de advertencia, le indica el tipo de compromiso que él requería. Un compromiso que este escriba no entendió bien. La vida como discípulo de Jesús exige un compromiso firme, total. Siempre deberíamos estar listos para seguir a Jesús a donde quiera. A donde quiera que vaya, que fue lo que este escriba le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas.
Hagámonos la pregunta nosotros. ¿Estamos siguiendo a Jesús a donde quiera que Él va? Escuchemos la palabra de advertencia que el Señor le hizo a este escriba. Verso 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tú dices que me vas a seguir a donde quiera que vayas. Bueno, ten presente lo siguiente. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde acostarme. Señor Barclay, en su comentario sobre este versículo, dice lo siguiente. Jesús le dijo que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos encuentran lugares en los árboles donde descansar. Pero el Hijo del Hombre no tenía ningún sitio en la tierra para reposar la cabeza. Es como si Jesús le dijera a aquel hombre, antes de seguirme, piensa en lo que vas a hacer. Antes de seguirme, calcula el precio. Estoy seguro de que este escriba que le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, no había entendido lo que le estaba preguntando el Señor o lo que le estaba diciendo el Señor. Recordemos que el camino de la santidad no es un camino fácil. Más ahora en este mundo en que nos hallamos. El camino de la santidad, el seguir al Señor por donde quiera que Él vaya, requiere de verdaderos hombres y mujeres que tengan más columna vertebral que el espinazo de una medusa. Requiere de hombres y mujeres que tengan un corazón distinto a ese que arremete por la carne y las cosas del mundo, que tengan más esperanza por el futuro que pensar solamente en los placeres temporales del momento, que tengan más integridad moral que los individuos con estado animal que vemos alrededor de nosotros y más espiritualidad que lo que vemos en muchos miembros de la iglesia. El camino de la santidad, seguir al Señor por donde quiera que vaya, requiere de más determinación, acción y fortaleza espiritual que la persona promedio jamás recolectará. Pero es el camino de la salvación y yo puedo ser copartícipe de él. Continuando en este texto de Mateo, el Señor en su narración nos muestra de otros discípulos que dieron razones para no comprometerse totalmente al servicio del Señor. Jesús dijo a otro, Lucas 9:59, sígueme. El sígueme de Cristo no siempre es contestado en una forma que glorifique a Dios. A este al cual el Señor le dijo, sígueme, miremos cómo respondió. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No hay nada de malo en enterrar a un padre. De hecho, hacerlo así sería una responsabilidad. El señor Barclay en su comentario nos dice al respecto, para los judíos era una obligación sagrada el asegurarle un entierro digno a un padre. Cuando murió Jacob, José le pidió permiso al faraón para ir a enterrar a su padre. Mi padre
me hizo jurárselo cuando me dijo, yo estoy a punto de morir. Entiérrame en la tumba que me cavé en la tierra de Canaán. Por tanto, déjame que me vaya ahora a enterrar a mi padre y después volveré. Génesis 55. Por eso vemos cómo le dice al Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, porque para los judíos era una obligación sagrada el asegurarle un entierro digno a un padre. Jesús, en la respuesta que le da, muestra aquí la terrible necesidad, la necesidad urgente e inmediata de servirle ahora, no mañana, no la semana entrante, no dentro de un año, no cuando hayamos solucionado ciertas situaciones. El Señor le responde diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Uno se sorprende porque si para el judío el practicar la sepultura del ser querido, en este caso del padre, era una obligación sagrada, Jesús le dice, no señor, usted no tiene que ir a enterrar a su papá, deje que los muertos entierren a sus muertos y usted venga y anuncie el reino de Dios. A esta frase del Señor, a este dicho, se le han dado diversas explicaciones. Pero quiero leerles el comentario que hace el señor Matthew Henry sobre esta frase del Señor. Es decir, deja que los que están muertos espiritualmente se encarguen de sepultar a los que están muertos corporalmente. En otras palabras, lo que el Señor está mencionando aquí son las dos clases de muerte que hay, la muerte física y la muerte espiritual. En este mundo hay muertos físicos y hay muertos espirituales. Y le está diciendo entonces el Señor, mira, su papá se murió. Deje que los que están muertos espiritualmente, los que no andan en los caminos de Dios, los que no andan obedeciendo la palabra de Dios, entierren a los muertos físicos. Vuelvo y leo el comentario, empiezo, dice, es decir, deja que los que están muertos espiritualmente se encarguen de sepultar a los que están muertos corporalmente. Deja que los oficios mundanos sean dejados en manos de personas mundanas. No te sobrecargues ni te detengas por eso. Dar sepultura a los muertos, en especial a un padre, es una buena obra, pero no es de tu incumbencia en este momento. Tú tienes algo mucho más elevado que hacer y no puedes dejarlo para después. La piedad hacia Dios ha de ir por delante de la piedad hacia los padres, aunque esta forme parte importante de la verdadera religión. No podemos sentarnos y esperar a que todos nuestros seres queridos se mueran antes de llegar al trabajo de predicar el evangelio. Para agradar a Dios en la predicación, porque Él le dice a este hombre, ve y anuncia el reino de Dios. Para agradar a Dios en la predicación, no podemos esperar mientras nos sentamos inventando excusas, evitando obedecerle. Muchas personas han puesto primero a sus padres y seres queridos, cuando Jesús demanda siempre el primer lugar. Recordemos unas palabras de él en Lucas 14:26, donde muestra que nuestro compromiso con Dios es un compromiso total, al 100%. Dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Yo recuerdo cuando en mi inicio como cristiano, siendo muy joven, leía yo este versículo y me costaba trabajo el asimilarlo, porque aquí el Señor habla de aborrecer. Si alguno viene a mí y no aborrece, y menciona a quiénes, al papá, la mamá, la mujer, los hijos, hermanos, hermanas, hasta a uno mismo. Normalmente entendemos el término aborrecer de odiar, detestar, menospreciar. El término aborrecer viene de esta palabra griega. Señora Strong, en su diccionario de palabras griegas, nos dice que significa amar menos. O sea, pues aborrecer aquí no tiene la connotación que hoy nosotros le damos al término, que es de odiar, detestar. No, la connotación que tiene la palabra es amar menos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. No al papá, la mamá, la familia. Poniendo a Dios y a la familia, debemos amar menos a la familia y amar más a Dios. O primero Dios y segundo la familia. Señor Van, en su diccionario griego nos dice del mismo término, que se refiere, aborrecer refiere de la preferencia relativa de una cosa por encima de otra. Si nos ponen a escoger entre Dios y la familia, debemos preferir primero Dios. Vuelvo y leo, de la preferencia relativa de una cosa por encima de otra, mediante la expresión de menosprecio a o aversión a las demandas de una persona o cosa en relación a los de otra persona, en cuanto a las demandas de los padres en relación a las de Cristo. En otras palabras, Jesús debe estar antes de todo, absolutamente antes de todo. Recuerden la palabra aborrecer, porque muchos, incluido yo, cuando leía por primera vez este versículo, causó bastante sorpresa para mí y tuve que lidiar con él para poder comprender qué era lo que el Señor estaba diciendo. Hasta que comprendí que lo que estaba diciendo era, hay que preferir primero a Dios, segundo la familia. Hay que amar más a Dios y menos a la familia. Lo que ocurre es que muchos, por encima de Dios, anteponen la familia, sus propios intereses. Muchas personas ponen otras cosas antes que Jesús. Jesús nos suplica que lo pongamos a él primero en todas las cosas, pero muchos ponen todas las cosas antes de Jesús. ¿Qué acerca de nuestros trabajos, nuestra recreación, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos? La mayoría de aquellos llamados cristianos no fallan en poner a Cristo antes de todo esto. A pesar de todo, él dice, continuando la lectura, así pues, Lucas capítulo 14, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Preguntémonos, ¿realmente estoy colocando a Jesús primero en todas las cosas? Otra excusa. Ya vimos la excusa del anterior a quien el Señor le dijo, sígueme, y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Otra excusa hecha por algunos.
Dice Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Expresó el deseo de seguir, pero solo después de regresar a casa para despedirse de su familia. No tiene nada de malo despedirse de un familiar antes de salir de casa. Pero notemos con atención la respuesta que el Señor Jesús le da. Verso 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, aquí está otra excusa que atrapa a una persona mirando lejos de Cristo. Porque coloca sus esperanzas, aspiraciones, su corazón en alguna otra cosa que no es seguir a Jesús y la enseñanza del Evangelio. Aquí está la persona que ha aceptado los términos de Cristo para el perdón y discipulado, que luego se aparta de ellos. Jesús, ¿qué dijo? No es apto. Verso 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No sirve. Jesús dice que no son aptos para el reino de Dios. No sirven. Quiero que leamos ese versículo, el 62, en la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera. El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Si yo sigo mirando atrás, después de que me entregué al Señor, sigo mirando a mi vida pasada, lo bueno que vivía, los placeres, cómo me divertía en el mundo, cómo lo disfrutaba, mis amistades, las anhelo, quiero volverlas a tener. Sigo mirando para atrás. No sirvo para el reino de Dios. Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sigo adelante al premio del supremo llamamiento. Si una persona que está arando en el campo mira para atrás, pues lamentablemente el surco que está haciendo se va a torcer porque no está mirando hacia adelante, sino mirando para atrás. ¿Cuántos cristianos tomaron la decisión de seguir al Señor por donde quiera que Él va, pero siguen mirando atrás? Lo que eran antes en el mundo, su vida de francachela, practicando las cosas del mundo, cómo tenía amigos por montones, sus bebederas, su promiscuidad, sigue mirando atrás. ¿Qué dijo el Señor? No sirve. El punto que el Señor enseñó fue el de la obediencia y el compromiso absoluto. Ser un discípulo fiel es más importante que cualquier otra cosa. ¿Qué tan apto soy para el reino de Dios? Pregúntese, hermano, preguntémonos. ¿Yo sirvo para el reino de Dios? No nos engañemos. Dios lo sabe. Recordemos los ejemplos que vimos al principio de esta lección, donde todos aquellos que fueron llamados por el Señor dejaron todo lo que tenían.
Se olvidaron inmediatamente de sus trabajos, familias, amigos y las cosas del mundo e hicieron lo que era necesario hacer para seguir a Cristo. Yo también puedo. Multitudes están haciendo lo mismo hoy. Y sí, usted también puede. Ninguno que poniendo su mano en el arado y despega sus ojos de Cristo, deseando, anhelando, añorando las cosas que no lo dejan servir a Cristo plenamente, no sirve para el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor con la respuesta que le dio a este escriba que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas? Lo que el Señor quiere de mí, de todos nosotros, es un compromiso total, al 100%.